Un, dos, tres, parece que ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con Badajoz, en España, donde se encuentra Javier, al que vemos al otro lado de la pantalla. Javier nació con un síndrome, el síndrome de Marfan, que es hereditario y es de tejido conectivo. Y él nos va a contar cómo convive con este síndrome desde que nació, que también, bueno, tenía su padre, su abuelo, y a la vez nos va a contar lo que ha realizado, lo que es desde este año comenzó, que es una red conectiva en la que une a personas de diferentes países de Latinoamérica con pacientes que tienen síndromes similares, todos relacionados con cognitivos diferentes. El de Marfan es el suyo, pero hay otros muchos, más de Ujú. 200, así que él nos va a contar más detalles de todo esto. Javier, muchas gracias por querer participar y contar tu testimonio. Hola Maritri, oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo y, y espero que sea de interés para tus seguidores. Lo Mira, mismo. como bien has dicho, el síndrome de Marfan, que es la enfermedad que yo padezco, es hereditaria. Mi padre la tenía y mi abuelo, el padre de mi padre, también la padecía. Ellos llegaron a conocer esa enfermedad, o sea, quiero decir, eran conscientes de que tenían esa enfermedad, aunque no era muy habitual en su época conocer exactamente cuál es la enfermedad rara que padecían. Esto de enfermedad rara parece que es muy nuevo, ¿no? Y bueno, pues yo lo heredé. Esto es hereditario. El 75% de los casos de personas que tienen este síndrome lo reciben hereditariamente. Luego hay un 25% de casos que ocurren de nuevo, espontáneamente. Es decir, sin que los padres tengan esa enfermedad, el hijo pues tiene esa patología. Y luego ya se convierte en hereditaria, claro. Esa persona luego lo puede, sus hijos pueden heredarlo. Es una enfermedad que afecta al colágeno del cuerpo, al tejido conectivo, y esto hace que haya ciertos órganos del cuerpo que se vean más afectados por este problema con el colágeno. El colágeno está presente en casi todos los órganos del cuerpo. En el caso concreto de Marfan, afecta principalmente a los ojos, al corazón, a los vasos sanguíneos y al sistema musculoesquelético. De hecho, nosotros somos gente muy alta, con dedos muy largos, con degeneraciones de columna, algunos tienen el pecho hundido y otros el pecho en quilla. Los problemas visuales se presentan generalmente a tempranas edades y es un síndrome que además va siendo degenerativo, es decir, a más tiempo pase, los problemas se agudizan, sobre todo los problemas cardiológicos y de visión. Esto es un poco lo que es el síndrome de Marfan y a lo que afecta. Hay otras afecciones que también están relacionadas con el tejido conectivo, que no es el síndrome de Marfan, sino que tienen otras implicaciones en el organismo. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es otra patología rara que está relacionada con el tejido conectivo, pues está mucho más afectada a lo que son las articulaciones, el tema de la piel y tienen una serie de trastornos, por ejemplo, disautonomía, problemas del sistema nervioso central. Eh, Esto es lo que afecta. Hay otras enfermedades como Lois Diez, que es como un Marfan, pero más agresivo aún. Y, en fin, hay cerca de 200 trastornos hereditarios del tejido conectivo que conforman este paraguas de enfermedades relacionadas con el colágeno. Ujú. Y bueno, no sé si nos puedes contar cómo llegas cómo es tu vida día. Bueno, conocemos un poco los síntomas, pero Ujú. también no sé si necesitas algún tipo, o en tu caso en concreto, de terapias, de medicamentos, eh, Mm. cómo lo gestionas? Sí, mira, con esto de las enfermedades raras, las que no tienen o los que no hemos tenido desde una primera infancia una cuestión muy grave de esta enfermedad, en mi caso sí, yo tuve una operación en ambos ojos a los 4 años, entonces, bueno, ya yo sabía que eso estaba ahí, pero es una cosa que tú no sabes muy bien qué es. Es como decir, yo vivo en Badajoz, soy de Badajoz. Y eso es algo que lo llevas en el ADN, ¿no? Y tú vives con eso porque es tu forma de vivir, esto es lo que tienes.
Pero a medida que va avanzando el tiempo y tienes más edad, pues te vas viendo más afectado por esto. Entonces llegan los problemas de revisiones médicas, las operaciones, y ahí ya la cosa pues cambia, tu vida cambia completamente, ¿no? Porque ya necesitas un seguimiento, empiezas a tomar una medicación. En el caso de Lendarlos, por ejemplo, pues hay afecciones muy graves de un dolor constante y permanente, o sea, vivir con eso es muy duro. Pero en mi caso concreto, eh, tengo que tener cuidado con ciertas cosas, por ejemplo, no hacer sobreesfuerzos porque, bueno, estoy operado del corazón. Me sustituyeron la válvula aorta, que es una de las que más riesgos tiene en el cuerpo. Si se rompe, que es lo que nos suele pasar a los afectados de Marfan, pues imagínate, es un derrame interno y te puedes quedar ahí, ¿no? Entonces, pues yo me tuve que intervenir. Es muy común que las personas que tienen síndrome de Marfan, llegadas a ciertas edades, pues tengan que pasar por quirófano para hacerse ese tipo de intervención que yo ya me he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta del riesgo que tiene realmente la enfermedad. Ahí es cuando empiezas a notar las dificultades de la enfermedad. Te limitan ciertas cosas porque, bueno, pues no puedes hacer ciertas actividades que antes a lo mejor sí hacías. Y luego también tienes que tomar ciertas medicaciones. Por ejemplo, en nuestro caso es muy común tomar betabloqueantes, que son medicamentos que sirven para que el flujo sanguíneo sea menos fuerte y esto impida que haya rotura en los vasos sanguíneos o se pueda producir un ensanchamiento de la aorta, ¿sí? Que puede provocar este tipo de problemas que decíamos antes. Entonces, bueno, pues una medicación que tienes que tomar todos los días y tal. Bien controlado, pues la esperanza de vida puede ser normal. O sea, tú puedes vivir hasta los 70, 80 años tranquilamente y está bien controlado. Se hacen revisiones periódicas, si te revisan los médicos adecuados que tienen que saber lo que tienen entre manos, que es uno de los problemas que tenemos casi todas las enfermedades raras, que no hay especialistas que sepan realmente manejar las enfermedades. Y más allá de eso, en nuestro caso, pues lidiar pues, con las situaciones extremas, porque por desgracia, pues en una emergencia, pues, ¿sabes? Puedes quedar. En mi caso particular, pues yo perdí a mi padre por esta enfermedad y también he perdido a dos hermanos por lo mismo. Sí, por intervenciones y por situaciones de riesgo por la enfermedad. ¿Tus hermanos también tenían esta enfermedad? Sí, sí, sí. Nosotros éramos tres hermanos y tenemos una hermana que no es del mismo padre, que la hermana no está afectada, por supuesto, porque la herencia venía de mi padre y los tres pues estamos afectados. Yo era el mayor y hasta ahora pues soy el que mejor suerte he tenido. Vaya, pues siento mucho la pérdida de tus familiares por esta Gracias. enfermedad, que es duro hablar de ello y Sí. recordarlo. Ujú. Eh, y bueno, no sé si me Pero quieres... esto también tiene cosas buenas, no creas, Mm, ¿eh? O sea, ujú. obviamente esta situación familiar pues ha llevado a que yo me preocupara por informarme más, por estar más al día de todo esto y eso lleva también a que me preocupe por facilitar a otros ese tipo de información. Entonces, fíjate, haciendo ese tipo de trabajo voluntario, fue como conocí yo a mi esposa. Yo conocí a mi señora actual trabajando en las redes, nos conocimos por Facebook porque ella también es afectada y nosotros empezamos a colaborar y de ahí surgió una relación y ahora somos marido y mujer, somos esposos. Y esa relación ha conllevado el implicarnos en distintos proyectos asociativos. Por ejemplo, yo empecé en una asociación española que se llama SIMA. Allí conocí a Nicolás, que era el presidente, que fue un referente para mí, y a partir de ahí, bueno, pues me he ido involucrando en el mundo asociativo. Estuve como delegado de la Federación Española de Enfermedades Raras en FEDER durante un año y pico, bueno, en la junta directiva. Después estuve trabajando también en esa organización. El año 2010 creamos, con mi esposa y con otras personas de Latinoamérica, empezamos un proyecto que se llama Mundo Marfan Latino,
que básicamente es un grupo para la difusión de información y empoderamiento de pacientes en las redes. O sea, el trabajo nuestro era en las redes exclusivamente. Y de ahí, y la implicación con FEDER, surgió lo que hoy es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER, que fue un proyecto que propusimos desde el Mundo Marfan Latino a FEDER y que conseguimos que funcionara desde 2013 esta alianza. Enhorabuena, la verdad que es un logro porque también la situación de países de América del Sur tal vez es un poco diferente a la de España y al final hay muchas cosas en común, sobre todo el Sí. idioma, ¿no? Y tal vez de eso también nos puedes contar más de lo que Claro, hacéis. fíjate, Colectiva nace precisamente por eso, porque estábamos viendo que en Europa y en Estados Unidos y en otros países del mundo ya se estaba instaurando un movimiento asociativo fuerte, ¿no? Un movimiento asociativo relacionado con las enfermedades raras, porque movimientos asociativos ha habido siempre en Europa y en Latinoamérica también, ¿no? Pero en el mundo de las enfermedades raras es algo novedoso en Latinoamérica. Entonces pensábamos que sería interesante trasladar nuestra experiencia en Europa a Latinoamérica, fomentando además una red que pudiera permitir que las asociaciones estuvieran en contacto, pudieran obtener recursos, poner en común recursos propios y esto les sería ventajoso para todos, ¿no? Sobre todo pensando en el fomento de legislaciones específicas en cada país, que vayan en defensa de los afectados, es decir, que cada país tuviera una ley de enfermedades raras que cubriera las necesidades de las personas afectadas, de la misma forma que lo hacen las leyes que cubren la sanidad o la discapacidad, pues que también hubiera de enfermedades raras. Y pensando sobre todo en tratamientos, en empoderar a los propios afectados para que sean ellos los que luchen esas batallas, ¿no? Que es el objetivo, ¿sabes? Porque fíjate que esto es algo que me he encontrado en algunas circunstancias. Yo, sabes, soy español y me he encontrado muchas veces en Latinoamérica, no en el ámbito de las enfermedades raras, pero sí en otros ámbitos, con que hay una sensación como de colonialismo, ¿no? De que llegamos a decir a la gente lo que hay que hacer. Y no es, en este caso, desde luego, no es así, ¿no? La idea es poner un poco al servicio de quien quiera participar en esas redes, pues una serie de recursos para que sean ellos los que den sus pasos y puedan empoderarse, ¿no? O sea, Genial, es trasladar una experiencia. qué Y bueno. de ahí nace Conectiva al final, Ujú. Y también. con Activa, no sé si nos puedes contar también qué tipo de recursos son Sí. los que dais. Mira, Adiver es una red que es una organización constituida legalmente que lo que hace es una especie de paraguas que engloba todas las enfermedades raras. Pero nosotros, con la experiencia de Liber y la experiencia de Mundo Marfan Latino, pensábamos que podíamos hacer algo también con las asociaciones que tienen que ver con los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Y así nace Conectiva. Ese es un proyecto que teníamos ya de años. O sea, veníamos pensando que teníamos que hacer eso, pero por unas cosas y por otras no acababa de cuajar. Los contactos estaban ahí, conocíamos a las asociaciones, a la gente, pero había que arrancar. Y llegó la pandemia. Y con la pandemia hemos tenido una pausa que nos ha permitido ponernos en contacto y decir, tenemos que hacer algo en común. Hemos aprovechado ese tiempo para poner en contacto a todos y empezar a mover este proyecto, ¿no? La idea empieza porque nosotros desde el Mundo Marfan Latino preparamos una hoja informativa, una página web con información sobre COVID y Marfan en el momento en que empezaba la pandemia. Eh, estuvimos contactando con todas las asociaciones y grupos que conocíamos que pudieran apoyar y valorar este proyecto. Se unieron, dijeron, sí, nos parece estupendo, doy mi apoyo y vamos a difundirlo y vamos a trabajar juntos. La idea fue buena, funcionó y dijimos, pues es el momento. Y desde entonces lo que estamos haciendo es, la idea es tener un espacio en común, vamos a poner que esto es como una plaza donde nos juntamos todos. Y en esa plaza lo que hacemos es empoderarnos a través de la capacitación, la comunicación de buenas prácticas. Mira, pues nosotros estamos haciendo esto nos podría venir bien aquí, vamos a ver cómo lo estáis haciendo para que nosotros lo podamos hacer también. Es un poco trabajar en esa
en esa línea, ¿no? Para conseguir eso, capacitación y empoderamiento principalmente, para que luego las asociaciones y los grupos tengan recursos, proyectos, ¿sí? Y que puedan Mm, además contar con el asesoramiento o el apoyo de otras organizaciones que en un momento dado pues tienen más experiencia que otras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las asociaciones que llevan mucho tiempo constituidas, que mm. pueden ayudar a aquellas que están empezando, pues todo eso es un poco el proyecto, ¿no? Eh, Pues tiene muy la buena red, pinta. Espero que funcione sí, bien y que poco a ujú, poco pues vayáis consiguiendo los retos que os propongáis. sí. Bueno, la red está constituida por asociaciones, pero también por grupos de Ujú, personas que están trabajando y pacientes empoderados, que son personas que si bien no forman parte de un grupo o de una red, eh, pues trabajan difundiendo información o directamente con afectados, ¿no? Sin siquiera ser una organización. Hay una cuestión que nos llama mucho la atención siempre con el tema de las enfermedades raras, y es que el hecho de ser enfermedad rara implica que hay pocos pacientes que estén afectados por esa afección, ¿no? Que tengan esa patología concreta, la que sea. Entonces, constituir organizaciones legalmente implican una serie de costes e implica una serie de implicaciones de personas que a veces no es posible. En muchos casos, quienes están moviendo esto son miembros de una misma familia o un pequeño grupo de amigos en torno a un afectado, ¿sabes? Entonces, decirles o pedirles que se constituyan legalmente no parece una cosa razonable porque implica, sobre todo en Latinoamérica, que tiene unos costes altos, mm, los registros de abogados, de notaría, de no sé qué, pues a veces es como, no sé, es un gasto excesivo para ponerse a trabajar. Entonces claro. nosotros damos cabida también a los grupos y a los afectados que están empoderados, Muy pensando bien. que el día de mañana puedan dar ese paso hacia una constitución legal, ¿no? Pero Ujú, por ahora no los excluimos. me parece muy bien. Importante Eh, punto. ujú. Estamos trabajando en 5 proyectos y Ujú. estos 5 proyectos se están llevando a cabo en 11 países distintos de Latinoamérica, que son en los que tenemos representación. ¿Cuáles son Eh, los 11? ¿Nos los puedes mencionar? ¿Te De acuerdas de los 11? los, de los 11, no sé, pero te puedo decir, a ver, estamos en Costa Rica, estamos en El Salvador, México, eh, estamos en Bolivia, estamos en Venezuela, estamos en República Dominicana, en Perú, en Chile, en Argentina, y no sé si me quedo alguno. Te quedan Si me dos, quedo, pero no me te quedan dos, preocupes. Pues pues algunos me queda Ecuador y... Uruguay puede ser, No, o Uruguay no, alguno de los no. del Caribe, Pues fíjate que ahora Panamá mismo no... o No. Brasil. Bueno, no te preocupes, si era por acordarse de Ah, los sí, 11. Panamá, Panamá. ujú, Ujú, Panamá. perfecto. Bueno, pues ya tenemos los 11. Mira Ujú, que eso ha bien, sido bien. pregunta para nota, ¿eh? Bueno, pues, Sí, pues sí. mira, en esos países estamos llevando a cabo con los representantes 5 proyectos, ¿no? Ujú, Eh, uno de ellos son las guías de inclusión educativa. Estamos trabajando en unas guías para que las personas que los padres principalmente y los profesores que van a empezar un proceso de inclusión de sus hijos en el colegio, hijos que tienen una enfermedad rara, pues sepan cómo tienen que proceder. ujú, Porque, mira, en las grandes ciudades, las capitales generalmente, suele haber bastantes recursos. Tienes incluso asociaciones o federaciones que te pueden ujú. ayudar. El profesorado está mucho más cualificado y capacitado porque tiene acceso a una formación Sí. y tiene un interés y los ritmos de vida son distintos. Pero en Latinoamérica hay muchísima población que no está en las grandes ciudades, que vive en pequeñas localidades, Mm, muy apartadas de las grandes urbes y que no tienen siquiera acceso a un pedagogo o a un psicólogo o alguien que pueda orientarles en el proceso de inclusión, ¿no? Y el ujú, profesorado suele ser también, o suele trabajar bajo mínimos, ¿no? O sea, cubren una serie de necesidades, pero no le pidas más porque bastante hacen. Entonces, todo lo que sea facilitarles la tarea de llevar a cabo una buena inclusión de un adolescente, de un mm. niño o niña, pues puede ser muy productivo, ¿no?
La idea de estas guías es que el papá pueda recibir esa documentación que nosotros elaboraremos, estamos procesando ahora eso. Se la puede descargar gratuitamente, eso no tiene ningún coste, porque además intentaremos que sea todo en PDF y se lo pueda, Qué ¿sabes? bien. Y si no, Mm. pues se le podrá enviar o se lo podrá descargar e imprimírselo a alguien, porque también es verdad que el acceso a las tecnologías a veces es Sí, a veces complicado. internet también tampoco hay en todos sitios, sobre todo si Efectivamente. son pueblos en medio de, Ujú, no ujú. sé, de los bosques o en la montaña, tal vez el acceso a internet también es complicado, pero Eso es. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros pues imagino cuando llegue el momento, pues si alguien nos lo solicita, pues le podemos enviar fotocopias, le podemos enviar, ¿sabes? Algún sí, dossier o os alguna cosa. adaptáis a cada territorio, está bien. Efectivamente, eso es. Y con ese manual, son varios manuales, ¿no? Uno de sensibilización sobre enfermedades raras, que explica un poco de lo que estamos hablando, que introduce el tema, y luego una guía específica por patología, es decir, una para Marfan, otra para Ehlers-Danlos, dependiendo de la enfermedad del niño, pues tiene una serie de requisitos específicos que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Y Mm, luego una serie de material de apoyo, por ejemplo, fichas para los doctores, información que tiene que presentar en el centro para iniciar el proceso, cómo hacer el seguimiento, etcétera. Todo esto obviamente lo estamos haciendo con personas que están capacitadas. Tenemos psicopedagogos, tenemos personas que trabajan en el ámbito de la inclusión educativa, profesores, mm, tenemos también una directora de colegio, de un centro inclusivo. Tenemos a una federación de enfermedades raras que está también aportando desde su proyecto, la FEPER, la Federación Peruana, aportando desde su proyecto de inclusión educativa. En fin, qué nos bien. reunimos una vez por semana y ahí estamos trabajando eso. Esperamos para el año que viene empezar a manejar ese material ya y ponerlo a disposición de la gente. Muy bien, pues Eh, os seguimos la pista para estar pendientes ahí y ver esos materiales ya el año que viene, ya dentro de muy poco. El tiempo pasa muy rápido. Claro que sí, ¿no? Y nosotros estamos muy abiertos a cualquier colaboración de quien le interese en ese ámbito, si es paciente, si es organización y está trabajando en el ámbito de las enfermedades raras, Ujú, no necesariamente de las trastornos hereditarios del tejido conectivo, porque esto va más allá, pues estamos completamente abiertos. Mira, hay bien. otros proyectos que también estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un ciclo de conferencias. Una vez al mes Ujú. invitamos a un experto en una materia y nos da una conferencia que la ponemos en vivo en YouTube para que lo vea quien quiera ver en ese momento un poco lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estupendo. Y todo Eh, el canal de YouTube se llama también Conectiva. sí, lo podéis encontrar en YouTube como Conectiva Conectiva. Espacio LAT, LAT Vale, de Latinoamérica. perfecto. Eh, Hasta ahora pues hemos traído pues a un experto en disautonomía, hemos tenido a alguien que nos ha hablado de COVID y enfermedades raras, hemos tenido a un cardiólogo, un cirujano cardiólogo torácico que nos ha explicado también cuestiones relativas a este tipo de intervenciones de las que hablábamos antes, Ujú, y algunos pacientes que nos han hablado de los trastornos también hereditarios, ¿no? Eh, Luego también tenemos un grupo de apoyo emocional para adolescentes. Este ha empezado recientemente, empezó la semana pasada, y esto lo que pretende es que los niños, los adolescentes, tengan un espacio donde puedan explicar un poco su situación. ujú, Fíjate, nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, fíjate, pues una persona muy alta, con unas lentes muy gruesas, pues la adolescencia no era precisamente muy divertida, ¿no? Fue ujú. complicada, sí. Entonces, Te hacían bullying, la palabra que ahora también oímos sí, tanto como bullying. Ajá. sí, sí. Sí, esta situación hemos pasado, por desgracia, mucho los que tenemos un aspecto físico que se nos ve, pero también las personas que no aparentan lo que pasa. Por ejemplo, el Mm, Endarlos es muy curioso. A nosotros se nos ve enseguida y somos objeto de mofa, ¿no? Pero las personas que tienen el Endarlos, por ejemplo, están muy cansadas siempre, parece que son vagas, que no quieren hacer las cosas, sienten mucho dolor, dolores de cabeza, no están dispersos, ¿sabes? Y tú los ves a ellos y son de aspecto muy normal, ujú. incluso bastante agraciados físicamente, ¿no? Tienen una piel muy, muy clara, muy limpia, son gente hermosa. Pero también son objeto de bullying por eso, por la incomprensión, porque no conocen lo que está pasándoles, ¿no? Mm, Entonces, es una etapa de la vida muy difícil para todos.
tanto los que se nos nota como los que no se nos nota. Mm. Porque estamos definiendo nuestra identidad, pero a la vez estamos absorbiendo todo lo que está pasando alrededor y lo que está pasando no es bueno. Entonces tenemos que ser, como te diría yo, más fuertes todavía, ¿no? Para Así es. superar ese proceso. Entonces este grupo de apoyo emocional lo que pretende ser es un espacio para que los adolescentes afectados por este tipo de enfermedades puedan conocer a otros adolescentes y hablar de su situación. Mm. Es llevado por una psicóloga, pero ella no está ahí para hacer terapia, sino para facilitar el grupo. Es Ok. decir, ella está solo para que el proceso sea adecuado, pero no está para darles terapia asistencial a los niños. De hecho, el grupo está orientado a niños que tienen una situación, digamos, sostenible, ¿no? Porque cuando hay una serie de trastornos más allá de eso, lo que necesitan es una terapia específica, ¿no? No de Mm. grupo. Necesitan una atención específica. Eso es lo que estamos haciendo con este grupo de apoyo emocional, que ya te digo, hemos empezado hace nada, 2 semanas, y va a ser durante 3 meses, y esperamos que, bueno, pues les sea de utilidad a estos chicos, porque creo que puede marcarles un poco ese paso por la adolescencia, ¿no? Que es tan Mm. difícil para todos, incluso para los que no tenemos, para los que no tenéis enfermedades, pues también es complicado porque tú sabes, las hormonas están disparadas, etc. Ujú. Sí, 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 ya es después complicado de forma sin tener un extra, por decirlo así, pues cuando Efectivamente. ya tienes alguna cosa más, pues más aún está claro. ¿Y esta Claro. concienciación y estos trabajos se hacen solo con las personas afectadas o también podrían hacerse con personas no afectadas, ¿no? Como para concienciar a todo el grupo, a todas las clases, o tal vez Mm. trabajar así por si saben que en un aula hay una persona, trabajar con todo el aula en conjunto. Claro, Mm. mira, el punto es que estos proyectos, todo esto que estamos haciendo ahora son proyectos que se están haciendo desde Conectiva, pero la Ujú. idea es que no sea Conectiva como tal, sino las asociaciones miembros quienes las lleven a cabo también. Es decir, Ujú. estamos poniendo ejemplos de actividades que luego esas asociaciones van a poder hacer en sus países específicos, ¿no? Perú, Bolivia, tal. Entonces la asociación boliviana pues va a poder poner en práctica este tipo de proyectos ya de una forma más local, ¿no? Y ahí sí hay ahí hay un trabajo ya mucho más directo con su comunidad, ¿no? Ujú. Y para las personas que no están afectadas pero que necesitan sensibilización, pues ahí necesitamos también ponernos a trabajar en proyectos. Pero ahora lo que estamos empezando es, sobre todo, a facilitar a las propias asociaciones el trabajo, para que luego sean ellas las que demanden las necesidades. Es Ujú. decir, tenemos una comunidad de padres o tenemos una comunidad de docentes que necesita que le expliquemos qué es esto, ¿no? Porque tienen esa inquietud. Muy bien, pues vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aquí tenéis ejemplos de proyectos que ya hemos hecho que podéis aplicar en ese campo, ¿no? O sea, la idea es que sean las asociaciones quienes se ocupen de esa gestión. Ujú. Muy bien, muy bien. Y todo esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. ¿Cómo lo Mm. gestionáis económicamente? ¿Tenéis algún tipo de ayuda? No, Eh, no, no, no. El único gasto que hemos hecho en Conectiva hasta ahora, aparte del tiempo, que también es un gasto, por supuesto. es el de pagar el dominio de Internet, Ujú. porque tenemos que tener un referente para que la gente sepa dónde tiene que llegar, pero más allá de eso, y un correo, claro, más allá de eso no hemos aplicado, no hemos necesitado ni un duro más. Ujú. Todo se está haciendo o bien con el trabajo voluntario o bien, bueno, pues también un poco desde mi coordinación. Y además este link que dices es conectiva.org. La dirección web es Ujú. conectiva.lat, Punto sería lat. así, de Vale, perfecto. Latinoamérica, conectiva.lat. Como, como en YouTube y todo. Muy bien. Sí. El nombre así os podemos encontrar en redes. Mira, te cuento 3 proyectos más en los que estamos Ujú. trabajando. Sí. Uno es el mapa de recursos. Hemos empezado un proyecto piloto en Argentina, lo está llevando Irina, que es la representante de la Asociación de Marfan de allá, de Argentina, Ujú. y ella se está ocupando de crear un modelo de trabajo por el cual se recoja información de aquellos centros asistenciales y aquellos especialistas que pueden en un momento dado atender a los pacientes para elaborar un mapa de recursos. De tal forma que un afectado que necesite saber
en su zona quién le puede visitar para tratarse su enfermedad, pueda acudir a nuestra página y ver en el mapa de recursos qué profesional le queda más cerca, ¿no? Hemos empezado con ese trabajo en Argentina, pero la idea es exportar eso al resto de países en los que estamos trabajando, claro. Pero necesitábamos el rodaje inicial, ver los problemas, cómo se estaban desenvolviendo las cosas, si la gente participa o no en los formularios aportando información, ¿sabes? O sea, eso lleva un rodaje. Ujú. Y bueno, pues hasta ahora íbamos poquito a poco, porque a veces cuesta también que las cosas arranquen, pero el proyecto está ahí y esperamos que sea de utilidad, ¿no? Pues sí, esperemos Tenemos, que os deseo lo mejor, tenemos, esperemos que vaya bien. tenemos Al un final. grupo de asociacionismo también, que es un grupo para justamente esas asociaciones o grupos que no están todavía constituidos, Ujú. que necesitan un poco saber cómo manejarse en estas situaciones. Es decir, yo tengo una inquietud, quiero ayudar, tengo una serie de afectados o mi familiar es afectado y yo estoy aquí trabajando por él y por los otros afectados. ¿Cómo hago? Porque no sé cómo hago, ¿no? No tengo Ujú. capacitación. Bueno, pues el grupo de asociacionismo lo que pretende es tener ese espacio para que aquellas asociaciones que tienen más experiencias les puedan resolver un poco esas dudas, ¿no? Aportándoles, mira, pues nosotros hicimos de esta manera o nos está funcionando de esta otra. ¿Sabes? Ahí hemos hablado, por ejemplo, manejo de redes sociales, manejo de voluntariado, búsqueda de financiación, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que pueden ser de necesidad para quien arranca un proyecto asociativo. Ujú. Y por último, estamos trabajando en un modelo asistencial sanitario para Latinoamérica. Wow. En nuestro caso, de las enfermedades, trastornos hereditarios del tejido conectivo, Ujú. requiere no verse con un solo profesional, sino con varios, porque son varios órganos los que se ven afectados. Entonces necesitamos que quien nos atienda no sea solamente un profesional, sino un equipo que además se pueda coordinar para poder trabajar adecuadamente con tu patología, ¿no? Ujú. Entonces, en Europa existen lo que se llaman los CESUR, los centros de pacientes, los centros que tienen una especialidad concreta sobre una enfermedad determinada, pero Ujú. en Estados Unidos también existen ese tipo de unidades, pero en Latinoamérica no es muy común, ¿no? Sí hay algunos tipos de afecciones, sobre todo de enfermedades no raras, ¿sí? Pero de las enfermedades raras no, ese modelo no está implantado. Entonces nosotros estamos intentando a través de las asociaciones con las que trabajamos, pues llegar a ese tipo de modelos en cada uno de los países. Ujú. Nosotros tenemos un comité asesor de doctores y de especialistas que forman parte de la red también y a ellos les pasamos consultas y con ellos trabajamos ese tipo de cuestiones. Entonces el modelo sanitario es algo que estamos trabajando ahora. La idea es que podamos tener, por lo menos en un hospital, una referencia de que ahí pueden ir los afectados a tratarse con plena seguridad. Es decir, yo soy afectado de Marfan, a mí me tiene que ver un cardiólogo, un oftalmólogo y un traumatólogo. Ok, pues ¿dónde me voy a visitar? Pues mira, si vas por libre, tienes que ir a 3 visitas en 3 fechas distintas del año. Ujú. Si tienes un centro de referencia, te coordinan para que tú vayas un día o a lo sumo 2, haciendo noche en la ciudad donde sea, para que entre 1 y 2 días te vean todo y ya no tienes que volver. Es Esto lo más es práctico. importante, claro, esto es muy importante por dos motivos. Mira, primero, porque sobre todo por la adherencia al tratamiento, que es el que tú como afectado cumplas con todo lo que tienes que cumplir para tener un buen estado de salud. Ujú. Si tú vives en una población muy alejada de la capital, tienes que perder un día en ir a la capital, verte, perder otro día, tal, tienes que pagar hospedaje, alimentación, volverte, tienes que faltar al trabajo. Ujú. Bueno, multiplica eso por 3 o por 4 si tienes que ir 4 veces al año y multiplica eso por número de hijos que puedan tener esa necesidad también. ¿Sabes? O sea, Ujú. ¿qué pasa con eso? Pues lo que pasa es que generalmente la gente no va a las consultas, no hace un seguimiento adecuado. Entonces, este modelo es necesario para eso, ¿no? Y luego también tiene otra ventaja que es la capacitación de los profesionales. No es lo mismo un profesional que trabaja solo en una materia determinada que Ujú. aquel que tiene un equipo con el que se coordina, en el que intercambia información
ven los casos, hacen un estudio de casos, un Ateneo, y de ahí salen pues mejores resoluciones, ¿sí? Porque ya hay un consenso, no es solamente que tú como cardiólogo decides, sino es que también está la parte traumatológica, también está la parte oftalmológica y ver cómo afecta todo eso a tu situación actual, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de lo que estamos intentando imponer ahora. Y hemos empezado, y con esto ya termino los proyectos, tenemos más, Genial. pero yo con eso ya te ¿Más cuento. todavía? Yo creo Madre mía, pues sí, ¿cómo dais abasto? eh, no sé, eso sí es. Estamos trabajando ahora en una tarjeta de emergencias, Mm, porque, fíjate, en nuestro caso, en el caso de Marfan es muy común, te lo comentaba antes, ujú. llegar a las urgencias con una rotura de la raíz de aorta o un problema similar y que las personas que te atienden no sepan qué hacer. Así te lo digo. Entonces, es muy común, en Latinoamérica pasa mucho, hemos tenido por desgracia pérdidas muy lamentables por eso, de gente que conocíamos, eh, que te dicen, no, tú lo que tienes es nervios, no, eso es un dolor de estómago, vete a tu casa y si te sigues sintiendo mal, bueno, ya vuelves otro día. Y aquí los minutos y las horas son cruciales, ¿sabes? Porque eso requiere una intervención quirúrgica inmediata. O te hacen una radiografía y piensan que con eso ya están viendo si hay una disección de aorta y con la radiografía no vale. Necesitas otro tipo de pruebas. Entonces, una tarjeta de emergencia es nuestro primer paso para evitar ese tipo de problemas. Con esa tarjeta tú te puedes presentar en una emergencia, tú, o incluso si tú estás inconsciente, lo llevas en la cartera y el médico puede saber con un código QR, puede ir a una página con información médica especializada donde tiene cómo tratar esa información, ese paciente, ¿no? Y Mm, esto puede marcar la diferencia entre vivir o morir. mm, está claro. Y esta tarjeta, claro, imagino que para darla a conocer, para que los profesionales de la Ujú. medicina sepan que existe, que Sí. sean conscientes de cómo Mm. funciona también, que tengan pues la aplicación para Mm. poder leer ese código QR. Bueno, es Ujú. algo que Sí. lleva tiempo. Mira, en principio, este es un modelo que en Europa y en Estados Unidos ya se lleva haciendo bastante tiempo, ¿no? Y de hecho hay Mm, experiencias muy positivas. En Portugal, por ejemplo, hay una tarjeta que se llama la tarjeta rara. Allí raro no es algo sí, peyorativo ujú. como lo es En en España, España ¿no? tal vez. Ujú, O en ujú, Latinoamérica, ¿no? ujú. Raro es algo especial, ¿sabes? Entonces no le importa llamar rara. Mm, Y esa tarjeta rara la hace el propio Ministerio de de Sanidad, sanidad. se lo da a los pacientes que tienen ya un diagnóstico y con esa tarjeta pueden ir a los hospitales y ya saben, porque ahí constan sus datos, cómo le tienen que tratar, porque todo su historial está recogido. Eso sería lo idóneo, claro. Mm, En nuestro caso, ¿cómo pensamos trabajar eso? Bueno, pues sí es común que los paramédicos o las emergencias, cuando recogen un afectado, revisen la cartera, pues si hay un contacto, si hay pues si eres diabético, ese tipo de cosas sí se usan, ¿no? ujú. Entonces, tener esa tarjeta ahí con la palabra emergencia, pues ya te da idea de que tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Porque esta persona tiene esta enfermedad. Entonces es una forma fácil de llegar al médico, ¿no? Mm, Que esto llegue a muchos pacientes, pues claro, eso va a ser con el tiempo. En principio, esto va a ir orientado exclusivamente primero a las asociaciones que forman parte de la red. Pero es una experiencia que nosotros vamos a colgar en internet cuando esté terminada y quien está quiera puede copiarla y difundirla y hacer su propia tarjeta, ¿no? Qué bueno, pues nos lo apuntamos porque eso es importante. Yo Ujú. conozco sé gente que tiene como una pulsera donde Sí, dentro de la pulsera ya están los datos directamente de claro. concretos, pero claro, son datos limitados, ¿no? No puedes poner ahí todo, tal Claro, vez. Entonces, eso tiene dos inconvenientes. Tiene ventajas porque todo lo que sea algo que diga que tú tienes una patología y que tienes que tener cuidado, eso está muy mm, bien. O sea, que eso no está mal, tener ese tipo mm. de, A veces algo de pulsera. visible que te etiqueta. Sí, efectivamente. En el Mm, momento que hay una etiqueta ya tienes una probabilidad de que alguien se tome en serio tu situación, ¿no? mm, Eh, pero el inconveniente es eso, son sistemas heterogéneos, es decir, no hay un criterio general para ese ujú, tipo de tarjetas, cada una tiene su forma de guardar la información, su página específica
dónde ir a recibir los datos, ¿sabes? Entonces, complicas un poco la cuestión, ¿no? Y mm, luego tienes también, sobre todo en ciertas economías, tienes que hacer un gasto. Y como ese tipo de pulseras no se fabrican, o que yo sepa, no las fabrican en Latinoamérica, mm, pues al coste en euros o al coste en dólares, pues es caro a veces, ¿no? Entonces no está accesible para todo. claro. Y aquí es simplemente bajártela, primero rellenarla en la pantalla, Mm, imprimírtela y doblarla y meterla en la cartera. mm. Luego también que, claro, que sean conscientes de, si tú estás inconsciente, imagino que los médicos tienen derecho a mirar en tu cartera algún tipo de Claro, información, ¿no? claro, Porque claro, claro, también por el tema de privacidad y todo esto, que a claro. veces también, tal vez no sé cómo Ujú. funciona. No, en ese Pues caso yo creo que es lo que tú dices, que es muy comprensible que se haga ese tipo de indagación, porque primero porque vas a buscar sobre todo una persona de contacto con la que poder hablar, ¿no? mm, Para preguntarle qué le pasa, de qué está afectado, cuál es su historial. O sea que sí, es completamente factible éxito. que accedan a ese tipo de, incluso al teléfono móvil y todo. Ujú. Pues, y madre mía, ¿y qué otros proyectos nos puedes contar tal vez un poco por encima, sin entrar mucho en detalle en los otros proyectos que tenéis? Bueno, pues lo que estamos intentando también es ver si podemos hacer algún tipo de formación más específica, es decir, hacer pues talleres concretos para temas determinados, lo que estamos haciendo ahora con las conferencias, pero ya en plan talleres, Ujú, o trabajando, aparte esto que te comentaba del modelo asistencial, puedes trabajar también en un protocolo para que ese modelo asistencial se pueda estandarizar y exportar a otros centros y a otros países, ¿no? Para que eso quede ahí como un recurso que puedes, eh, pues si tú tienes esa inquietud en tu hospital, puedes recibir esa información y puedes poner en funcionamiento una unidad ujú, de Marfan, del 210, del Endalus, de lo que, ¿sabes? Estas son algunas líneas, ¿no? Luego, sobre todo, trabajar con el grupo, con el comité asesor para ver un poco también la capacitación de esos especialistas. Y por último, el tema de la investigación, porque en Latinoamérica no hay muchas líneas de investigación para enfermedades raras, ¿no? Entre otras cosas porque estamos todavía en un proceso de, ¿cómo te diría yo? Lo importante y lo más urgente que es tener un diagnóstico, que es uno de los problemas más graves que hay en Latinoamérica, es mucho más importante ahora que ponerse a investigar, ¿no? Porque los médicos no están capacitados para poder llegar a un diagnóstico. La media en general de todas las enfermedades raras en Latinoamérica es de 9 años para conseguir un diagnóstico. Durante nueve wow. años estás de médico en médico buscando, mire, yo tengo estos síntomas, a mí me pasa esto. Y la mayoría de las veces me dice, pues mira, tú lo que tienes son nervios, tú es que estás un poco trastornado o tú eres Es algo hipocondríaco. psicológico. Claro, claro. Entonces, eso es en lo que queremos trabajar, ¿no? En la capacitación, pero claro, luego tiene que llegar la investigación también, porque hay en las distintas poblaciones se ven afectadas de forma distinta unas de otras, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en un sistema sanitario como el español o el norteamericano, que ya de por sí Ujú, son muy distintos, a alguien que vive en un sistema sanitario como puede ser el de, yo que sé, Bolivia, por ejemplo, ujú, ¿no? Ahí todo influye muchísimo. Hay unos cambios bruscos de resolución de problemáticas, de recursos, en fin, de todo lo que te afecta a la vida, ¿no? Entonces, hay que investigar tanto desde el punto de vista estadístico y asistencial y ver cómo se están desenvolviendo ese tipo de recursos, como ujú, la pura investigación en medicamentos, ¿sabes? Por ejemplo, en el tema de genética, eh, lo que se suele hacer es utilizar la genética específicamente para el diagnóstico. Es decir, sospechamos que tienes un diagnóstico de tal, el Endalus, por ejemplo. Entonces ujú, te hacemos la prueba genética y sale que sí o sale que no. ¿Vale? Por simplificándolo mucho. Porque luego ujú, hay el Endalus que ni con pruebas genéticas. Pero bueno, simplificando. Pero, ¿cómo podría ayudar la genética más allá de eso? Es decir, la genética podría ayudar para buscar tratamientos más efectivos,
uno de los conferenciantes que vino a las conferencias de Conectiva nos explicaba que él está trabajando, él es genetista y está trabajando en un modelo en ratones, por los cuales ha detectado que eh, los ratones que paren, que tienen ratoncitos, Sí, bebés. eh, segregan oxitocina y esa oxitocina es perjudicial para la raíz de aorta. Entonces, sabiendo este tipo de cosas, sí, podemos prevenir ciertas circunstancias o ciertas situaciones que pueden ser Mm, perjudiciales para los afectados, ¿no? mm, Y este es un ejemplo en ratones que luego se puede trasladar a estudios en seres humanos, ¿no? humanos. Cuando de todo eso se pase de ahí. Es un poco el ejemplo que te decía de que la investigación también está ahí un poco en el radar. Mm, Más adelante, eso sí, porque primero es el diagnóstico, sobre todo. mm. Y todos estos proyectos de los que has hablado, con los que estáis llevando a cabo, con la situación que estamos viviendo este año tan particular, 2020, en el que Mm, COVID-19 ha venido, mm. se ha expandido por todo el mundo, ¿cómo os ha afectado? ¿Cómo ha cambiado en algo vuestra vida cotidiana, vuestros planes o este tipo de proyectos? Mira, desde el punto de vista de los proyectos, me atrevo a decir que no. Desde el punto de vista de los afectados, muchísimo. Muchísimo, porque no lo hemos comentado hasta ahora, pero eh, las personas que necesitan ese tipo de revisiones periódicas o que dependen de un medicamento que no se está proporcionando o que tienen una emergencia en un momento dado y no son atendidos. Estoy Mm, pensando, por ejemplo, en el caso de una persona que lleva meses con una dilatación de aorta brutal y no la intervienen porque no hay quirófanos, porque los que están para COVID, porque, ¿sabes? Entonces, la calidad de vida y las situaciones por las que están pasando los pacientes se han deteriorado muchísimo en Latinoamérica, mucho. Y es una batalla dura que hay que pelear. O sea, ese tipo de cosas va a ser, y si ya la situación era de alguna forma difícil, porque no hay preparación, porque no hay, hablo en general siempre, ojo, que nadie vaya a pensar que en Latinoamérica no hay centros que estén capacitados para, hay muchos expertos mm, también en Latinoamérica por que supuesto. saben manejar este tipo de cosas. Quiero matizarlo para que Mm, no, nadie es piense que es que en importante. Latinoamérica no hay No, también profesionales adecuados, ¿eh? Los hay sí, muy sí. buenos. Y referentes mundiales también, ¿eh? Mm, Pero en lo común, por desgracia, no es así, ¿no? Te puedo decir que en España pasa lo mismo. Te puedes encontrar los profesionales en Madrid, pero a lo mejor en Badajoz no tienes tantos profesionales adecuados, ¿sí? ujú, ¿Vale? ahí está. Eh, bueno, pues esa situación es muy dura. Con respecto a Conectiva, a nosotros nos ha afectado menos porque todos estos proyectos de los que te he hablado se pueden perfectamente hacer online. Es decir, podemos estar conectados. Y como la gente se suele quedar en casa o está o bien por confinamiento o bien porque han empezado a trabajar a través del teletrabajo, pues esto Mm, ha abierto esa puerta de comunicación y eso está favoreciendo estos proyectos. Pero es una cosa, o sea, vamos a decir dentro de lo malo, lo único que se puede decir bueno es esto. mm. Bueno, esperemos que siempre hay que ver el lado positivo, está claro. Hay que sacar lo bueno. Y otra pregunta, bueno, no sé si llevamos ya casi una hora aproximadamente, si hay algo que quieras sugerir, recomendar a personas que están viendo después de tu experiencia y todo esto, pues algo que quieras, Sí, una recomendación. bueno, a ver, pues siendo muy breve, lo que sí querría comentar es que es muy importante fomentar el asociacionismo, o por lo menos tener una necesidad o un interés por ayudar para que aquellas cosas que te están afectando a ti como paciente y que le afectan a otros, pues entre dos se lleva mejor la cosa, ¿no? Ujú, Entonces, el crear asociaciones o solamente crear un grupo de trabajo, el llevarse bien con otros para trabajar es muy necesario, sobre todo en Latinoamérica, donde no hay unas normativas claras todavía en materia de enfermedades raras y donde cuestiones como, por ejemplo, la salud básica están muy descuidadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los bancos de sangre.
que son muy comunes en Estados Unidos y en Latinoamérica y en Europa, pero en Latinoamérica no hay. Mm, Entonces, tener que intervenirte y estar pidiendo favor a gente para que vaya a donar sangre, para que le puedas operar, es algo que me rechina, ¿no? Entonces, tener ese tipo de asociaciones o de grupos que se fortalezcan, que se empoderen y puedan mm, cambiar un poco su historia de vida, a través de esa asociación o de ese grupo, es muy necesario en Latinoamérica, porque nadie lo va a hacer por ellos. O sea, los mm, pacientes se tienen que concienciar de ese trabajo. Tienen que capacitarse, tienen que buscar la forma de defender sus derechos y tienen que ver la forma de ofrecer servicios a otros, o sea, de ayudar sirviendo a otros también. Todo eso no está importante. exento de complicaciones, porque todo eso no es fácil, ¿sí? Y eso da mucho juego, pero yo no sé si ya vamos a tener tiempo como para hablar de eso. Pero Sí, sí hay muchos, por mencionar muchos un poco. inconvenientes. Sí, hay muchos inconvenientes, está No, claro. si queréis yo te comento un poco. Ujú, sí. Mira, por ejemplo, uno de los errores iniciales que se cometen cuando se plantea voy a hacer algo con esto de la enfermedad que tengo o que tiene mi familiar Ujú, es necesito dinero. Y el necesito dinero mm, implica que si no tengo dinero no puedo hacer algo. Y esto no es cierto. O sea, el dinero viene solamente cuando hay una necesidad concreta, es decir, necesitas dinero cuando vas a hacer algo que requiera dinero. Por ejemplo, quiero pagar un psicólogo. De acuerdo, pues vas a necesitar dinero para pagar ese psicólogo, pero necesitas un psicólogo, es decir, no tendrás que hacer cosas antes de llegar a eso, ¿sabes? Entonces, eh, mm, es complicado porque parece que montar una asociación es como montar una empresa y no es eso, es otra cosa, ujú, ¿no? Aquí vale más el compromiso y el trabajo voluntario que eso, ¿no? Eh, Esto del dinero que te digo lleva también a pensar que a veces las asociaciones o las personas que forman este tipo de uniones no tienen un plan preconcebido. Dicen, vamos a meternos a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo voy a luchar por esto y le echa más corazón que cabeza. Y eso hay que pensarlo bien antes de meterse, ¿no? Porque te quemas enseguida, o lo que es peor, quemas a otros también. Aquellos que se juntan contigo, en el momento en que tú ves que la cosa no avanza porque no está bien planificado, porque no está bien hecho, pues acaba habiendo roces y acaba habiendo problemas, ¿no? Y eso a veces es peor que no haber hecho nada, mm, sinceramente. Eh, y es verdad también que los pacientes a veces no dan tampoco, o sea, no apoyan, ¿sí? Tú puedes tener una idea o un proyecto muy importante, muy bien planificado, pero te puedes encontrar con que no tienes el público adecuado. Es decir, no hay afectados que digan, oye, sí, me comprometo, yo voy a poner mi granito de arena, o voy a dedicarle una vez por semana una horita a esto, ¿sabes? Entonces es difícil que se mantenga porque al final acaba siendo uno el que trabaja. mm, Eso es complicado. Eh, sí, Otra circunstancia que se da es, esta es mi asociación. Y es mi asociación y nada más que mía. ¿Sabes? Los procesos democráticos a veces dejan mucho que desear en este tipo de mm, organizaciones. Eh, y esto conlleva muchos problemas, porque claro, es verdad que uno empieza estos proyectos con mucho esfuerzo, los sacan adelante y luego viene alguien y dice, no, no, esto lo vamos a llevar de otra manera distinta. Pues sí, eso es así, porque si no, no te hubieras constituido como asociación o grupo, simplemente te hubieras quedado tú haciendo tus cosas y aquí nadie te va a venir a decir lo que tienes que hacer. Pero en el momento que tú formas parte de un grupo, y es el grupo el que decide, no decides tú solo. ¿Sí? mm, Esto se dice muy fácil, pero a veces también hay que tomar medidas. No te creas que luego también, por el otro lado, a veces el que está al frente de un proyecto tiene que dar el puñetazo encima de la mesa y decir, no, las cosas se hacen así. Pero generalmente este es un problema porque eh, estos proyectos suelen nacer y suelen morir con la persona, ¿no? No hay generación de relevo. Esta persona no prepara un equipo para que lo pueda suceder. Y entonces tiene un periodo, un CENIT de 3, 4, 5 años, 10 años, como mucho, y a partir de ahí es, me he cansado, ya no quiero seguir, yo ya no tengo ese problema, ya mi familiar no está, entonces, bueno, pues ya está, me despreocupo. Pero no hay quien te siga el trabajo, porque no has creado un grupo, una generación de relevo, que se llama, ¿no? mm, Eh, Otro de los problemas que suele pensar la gente es que son mis pacientes.
son mis pacientes y yo sé lo que quieren mis pacientes y yo hablo por mis pacientes. Chico, bájate del pedestal, ¿sí? Eso pasa también. No son tus pacientes, son personas que se han acercado a ti porque tienen una necesidad, entonces, y cada una piensa independiente, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo bien, porque lo que genera eso es un conmigo contra mí, ¿no? Si tú no estás con lo que yo digo, mal. Entonces tú aquí no estás, ¿sí? Y eso es complicado, ¿no? Eh, luego también está, fíjate que te estoy hablando sobre todo de modelos de dirección, ¿no? Sí. Te he hablado de los pacientes que no se implican, pero Ujú. sobre todo el problema suele estar en los modelos de dirección. Yo lo sé todo. A mí no me va a venir nadie a decir, yo que soy afectado, a mí no me va a venir nadie a decir que esto que estoy diciendo yo no es así. Porque Mm, yo lo sé, porque yo soy afectado, porque yo lo he leído, porque, ¿sabes? Entonces, a uno parece que le den un doctorado por el hecho de ser un afectado. Y ahí hay que tener humildad también, ¿sabes? Porque estás hablando de información que puede afectar la vida de las personas. En el momento que tú estás dando un dato mal, o estás diciendo que esto es de esta manera, o estás poniendo en tela de juicio, por ejemplo, un diagnóstico de un doctor, que eso también pasa, lo que estás haciendo es un flaco favor a la comunidad. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Eh, otro de los problemas que se da es el protagonismo. Eh, yo estoy en esto porque quiero protagonismo y esto es una proyección personal mía. Es decir, me he metido en esto porque aquí me encuentro que soy alguien. mm, Aquí encuentro que esta es mi área de experticia y aquí me siento alguien, ¿sí? Pues eso hay que mirárselo también, porque aquí no estamos para ser, sino para servir, ¿sabes? qué Aquí bueno. no estamos para decirle a la gente, mira qué bien, yo qué bien hago las cosas, sino, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Ese es el punto. Entonces, quien tenga este tipo de proyección, que se lo piense. ¿Mm? También están los que buscan un sustento. O sea, hay gente que busca en esto una forma de vivir, Mm, ¿sabes? Que lo que buscan es justamente eso. Voy a conseguir subvenciones, ayudas, tal, para pagarme mis viajes, para buscar la forma de, oye, si de 10 me cojo 2 y con eso me agarro 2, pues con eso tengo para pasar el mes. Eso pasa también. Y eso, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? ujú. Eh, luego hay dos cosas interesantes. Los padres, los padres afectados, hablando por los afectados, que es algo Mm, que es muy llamativo. Esto daría para una conferencia, ya te digo, porque esto, ¿sabes? Porque hay padres que se acaban enganchando con esta situación, ¿no? Primero porque ellos piensan que saben lo que les va bien a sus hijos y a otros pacientes que no son sus hijos. Ellos piensan que como son padres y lo que están pasando, ellos tienen ya el derecho a decirle a los demás cómo son las cosas. Es complicado, ¿no? Esos padres necesitan un poco de ubicatex. Se tienen que dar cuenta de dónde están parados porque ellos no son los afectados, ¿no? mm, Ellos se ven afectados de forma secundaria, pero el que tiene la afección es su hijo y son otros pacientes, ¿no? Entonces ellos yo creo que deberían en algún momento dar un paso al lado y poner en el foco al afectado y no a los papás, ¿sabes? Yo con eso no estoy diciendo, para que no se malentienda también, ¿no? Que los papás no tengan que implicarse en esto y no tengan que hacer cosas. Los papás son muy necesarios en todos estos procesos, sobre todo en los adolescentes y en los niños, ¿no? mm. Pero un papá no es un afectado de una enfermedad rara, no es afectado de otras cosas, ¿sabes? Entonces tendrá que buscar apoyo de otras cosas. Por ejemplo, siendo como son cuidadores, pues tendrá que buscar cómo solucionar sus problemas de cuidadores, que no son los mismos que de afectados, ¿no? Y luego hay otra cosa, y esto es un poquito difícil de decir y sobre todo de asimilar, ¿no? Pero hay papás que una vez ha fallecido su hijo, se quedan enganchados en eso. Se quedan enganchados en eso porque de alguna forma es como que siguen haciendo algo por su hijo, ¿sí? Esto es tremendo, ¿eh? Y darse cuenta de eso es muy doloroso, porque, claro, con todo lo que has luchado, con todo lo que has hecho, con todo lo que... Y eso no lo pudiste solucionar y estás ahí intentando todavía ayudar, ¿sabes? O sea, no te descuelgas de eso, ¿eh? Mm.
puedes colaborar, pero ya no tienes que ser el centro de eso. Ya puedes ayudar, puedes estar de apoyo, puedes hablar de tu experiencia, pero no es como para que tú estés montando una organización o seas la cabeza de una organización. No tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque tú no eres un afectado. Y espérate, porque luego vienen los médicos que hablan por los pacientes. Eso es todavía más llamativo. Médicos que piensan que las asociaciones de pacientes están ahí porque le siguen a ese médico. Se han visto casos de eso y generalmente suelen ser catastróficos para las asociaciones. Porque cuando tú estás trabajando con un médico dentro de una organización y forma parte de la misma junta directiva o la dirige, tú no estás hablando de un igual, no estás hablando de un afectado, estás hablando con un profesional que a lo mejor incluso es quien te está atendiendo a ti, con lo cual, ¿cómo le vas a llevar la contraria? ¿Sí? ¿Cómo le vas a poner un parado a ese señor porque él tenga la necesidad o las ganas de que las cosas vayan por este camino cuando a lo mejor ese camino no es el que tienen los afectados? ¿No? Es muy mala idea que los doctores formen parte de las juntas directivas de las asociaciones, salvo que sean papás de un afectado, porque entonces lo están viviendo, ¿no? Pero si no, ellos no deberían estar en las juntas directivas. Pueden estar, como por ejemplo en el caso de Conectiva, formando parte de un comité asesor externo al cual se le consulte y se le pida opinión. Pero en las juntas directivas decidiéndola por la asociación no tiene sentido. Y luego, por último, y ya termino, está el tema de las ilegalidades. Es muy frecuente y con esto de la pena de que somos una asociación, de que estamos ayudando al prójimo, de tal, se hagan más laxas las cuestiones legales. No damos de alta a los trabajadores, les contratamos por X horas cuando están haciendo el doble, o les ponemos en una categoría profesional inferior porque de esa manera pues o pagamos menos seguridad social o pagamos menos tal, o ojo a ver qué va a hacer este trabajador ahora que viene aquí con un estatus y yo no me lo puedo permitir, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas también se dan, ¿no? Y también en la ilegalidad está el tema de la protección de datos. En Latinoamérica hay muy poca historia con respecto a eso. Damos los datos con muchísima soltura y la protección de datos es importantísima, sobre todo en salud, porque tus datos personales no los tiene que conocer nadie, ¿sabes? Entonces, y menos empresas que pueden estar interesadas en obtener esos datos de cualquier forma. Eh, entonces, la protección de datos de carácter personal en Latinoamérica es una batalla que está empezando también. Tenemos el ejemplo de Brasil, que muy pronto va a tener, si no lo ha tenido ya, una ley, no estoy ahora mismo al corriente, pero una ley que va a ser pionera en Latinoamérica y que va a ser un referente incluso y mucho más avanzada que la que hay ahora mismo en Europa y en Estados Unidos. Y hay otros pasos que se están dando en Latinoamérica también en ese sentido. Pero las asociaciones tienen que ser muy conscientes de que manejan datos que tienen que ser extremadamente prudentes con ellos. Un afectado no le puede decir a otro afectado, mira, aquella persona tiene tal enfermedad y le pasa esto a su hijo y tal, tal. Hablamos con demasiada soltura de eso. Hay que tener mucho cuidado de eso también. Esto es un poco así el compendio de lo Algunas malo. recomendaciones, pues tomamos nota. La verdad que yo he conocido casos de lo que has mencionado, ¿no? Que bueno, es importante tener en cuenta todo esto porque a veces nos dejamos llevar por sentimientos y tal vez no razonamos lo suficiente, ¿no? Lo que decías de que los médicos formen parte de asociaciones o que los padres de personas afectadas que ya han fallecido, y es cierto, ¿no? Y a la misma vez, ¿no? ¿Por qué no? Pues es decir, no sé, yo sí he conocido algunos padres que han fundado esa organización y que sus hijos ya, pues ya no están y bueno, pues oye, ¿por qué no? Tal vez le ha dado un sentido a la vida, no sé, pero bueno, sí que es Claro, verdad que hay que también conocer los límites, yo creo, ¿no? En el caso eso, de donde te sí, encuentras, y los médicos es verdad que al estar involucrados y todo, y los pacientes y todo, es verdad que sí, es importante todo lo que mencionas porque nos hace reflexionar de la situación de cada uno, y yo creo que has mencionado todos los casos posibles. Bueno, imagino que lo has comentado ya antes en alguna conferencia o algo, ¿no? Porque lo tenías ya todo muy bien preparado.
Bueno, claro, a ver, no quiero yo tampoco decir aquí que yo sea un experto, pero claro, durante el tiempo que llevo involucrado con el tema asociativo, pues uno va aprendiendo cosas, ¿no? O sea, Está no es claro. que yo sea un experto en la materia, pero estos son reflexiones de cuestiones que hemos ido viendo Mm, durante este tiempo, ¿no? Estos 12 años ya que caso. llevo en el mundo asociativo. Entonces, es más un poco un compendio de la experiencia vivida. Pues genial, eso es maravilloso que la compartas porque aprendemos mucho y Muchas es gracias. importante. Pues Javier, no sé si quieres, llevamos ya un poquito más de una hora, si quieres incluir algo más, algo que también hayamos comentado. em, es, No, en principio nada, como dice al principio, agradecerte mucho el darme este espacio para poder hablar un y un placer. poco dar a conocer Conectiva y la red que tenemos en funcionamiento. Invitar a cualquiera que, pues tanto afectados como personas que se quieran involucrar en este tipo de proyectos, a que nos contacten. La Ujú, página web es conectiva.lat, de fácil, lab de Latinoamérica, y ahí encontrarán tanto el correo como nuestras redes sociales. Es fácil llegar a nosotros y estamos abiertos a que contacten con nosotros y de alguna forma pues poderles poner en contacto sobre todo con las asociaciones de su país con las que pueden empezar a trabajar. estu- Y nada, agradecer que haya este tipo de espacios para los afectados, para la gente que estamos trabajando con enfermedades raras, porque es necesario que se hable de esto, ¿no? ujú. Es necesario darlo a conocer y crear conciencia sobre todo eso, por lo Sí, que tú has comentado, pues desde los más pequeños en el colegio, que para que haya esa empatía y no se produzcan esas situaciones de bullying, hasta los más adultos también, ¿no? Y los profesionales incluso también. Así que, bueno, la sociedad en general, siempre decimos, nos incluimos. Así que un placer poder escucharte y oficialmente puedo cortar la grabación, aunque aunque yo le dé al clic aquí de stop, la videollamada continúa y ujú. así podemos comentar un poquito más. Así Ok, que, Javier, pues muchas gracias, enhorabuena por todo el trabajo, por todo lo aprendido de tu experiencia y por todo lo que has aportado y lo que te queda por aportar y por todo el tiempo que dedicas, es increíble y bueno, pues merece una recompensa, así que espero bueno. que consigas todos los objetivos que te propones Ojalá. y todos Esa sería estos una buena proyectos. recompensa. Una buena Sí, recompensa es que ese tipo de proyectos funcionen y a la gente les llegue. Esa es una recompensa. pues nos quedamos con eso, así que enhorabuena y hasta pronto. Gracias, Maritrini. Ha sido un gusto. Un placer, gracias a ti.